Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de la noche de hoy. Les agradezco muchísimo su asistencia. Les voy a agradecer que en el chat me indiquen OK, si están viendo mi pantalla. Deben estar viendo una presentación, el inicio de una presentación y deben estar escuchándome, obviamente. Entonces, por favor, coméntenme con un OK. Aquí ya varias personas me están dando un OK. Confirmándome el audio, perfecto, están viendo entonces mi pantalla y entonces vamos a arrancar con la charla de hoy. La charla de hoy entonces la titulamos ¿Cómo invertirías $1.000.000? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es esto, vamos a ver de qué se trata y bueno, eh, más adelante vamos a responder preguntas respecto pues de las diferentes cosas o diferentes inquietudes que ustedes tengan. Antes que nada me presento, las personas que ya han visto alguna de mis charlas o que nos conocen de Investopi, pues evidentemente están cansados ya de ver esta presentación. Siempre me presento, siempre me gusta que sepan quién está al otro lado hablándoles, sobre todo siendo una charla virtual, una charla online. Pues nada, me gusta contarles un poco a qué me dedico, qué conozco, qué no conozco, qué me gusta, qué no me gusta. Básicamente, pues en resumen, yo soy trader de mercados especulativos más o menos desde el 2010, desde el 2007, perdón. Y llevo 10, un poco más de 10 años transando diferentes mercados. Como muchas personas, muy posiblemente personas que están conectadas hoy, inicié con el mercado Forex, sencillamente porque eso fue lo que encontré como primera oportunidad de inversión en Internet en mercados especulativos. Antes de conocer Forex no tenía ni idea de finanzas, no conocía absolutamente nada de mercados, ni de trading, ni de nada por el estilo. Y eh, cuando me interesé en invertir en estos mercados, me encontré con el mercado Forex. Inicialmente invertí irresponsablemente, invertí en una cuenta pequeña, más o menos $2.000 en ese momento y los perdí prácticamente en 3 operaciones en menos de una semana. De ahí me di cuenta que esto no es tan fácil o que el trading no es tan fácil y pasé por muchas diferentes etapas eh, para volverme un trader o para volverme un inversionista prácticamente de tiempo completo y digamos un trader o inversionista responsable. Después de yo darme cuenta que digamos que transar a mano Forex no era tan fácil, me refiero a mano en las plataformas de operación, empecé a entender un poco más las plataformas de operación y empecé a entender que existían diferentes análisis para invertir en esas plataformas de operación. Estudié un poco de lo que es el análisis técnico, el análisis fundamental, etcétera, y empecé a hacer operaciones mucho más responsables, pero en un momento dije, ok, todo el mundo en Internet habla de las estrategias de inversión, entonces lo que yo tengo que buscar es una muy buena estrategia de inversión. Y más o menos duré como un año buscando el santo grial, por decirlo de alguna forma, de las estrategias de inversión, hasta que conseguí unas estrategias o una estrategia en particular que era muy buena, que funcionaba bastante bien. Y empecé, después de haber perdido, recuerden mi primera cuenta de inversión, en mi segunda cuenta, que ya era más pequeña, ya me sentía yo más responsable y la verdad era ya más responsable. Empecé a probar diferentes estrategias
encontré una estrategia que me funcionaba bastante bien, empecé a hacerlo de manera bastante juiciosa, me di cuenta que funcionaba y de repente se me ocurrió, ok, ¿por qué? Si esto me funciona bien, ¿por qué no automatizarla? Y eso fue, digamos, una segunda o una tercera etapa, tal vez tercera etapa a la cual llegué de querer tratar de automatizar los procesos para tener las ganancias más fácil. Yo soy ingeniero de sistemas, entonces a mí me quedaba muy fácil hacer la programación de esta estrategia. Hice la programación, duró funcionando un par de meses y después de ese par de meses volví a perder bastante porcentaje de mi cuenta y me di cuenta o encontré que ya buscando más a fondo, muchísima gente habla de los robots de trading y que los robots de trading son la salvación para los pequeños inversionistas, que los robots de trading pueden dar un porcentaje de inversión increíble. Y entendí que eso no es verdad. Después de haber programado, después de haber pasado una etapa inicial en programación de robots, duré como 6 meses probando muchos diferentes robots míos, comprados, gratuitos, etcétera, y entendí que un robot no es capaz de hacer lo que hace un ser humano, ¿cierto? Entender lo que hace un ser humano y entendí que evidentemente si el mundo del trading fuera óptimo para los robots, pues sencillamente no existirían traders de carne y hueso, ¿cierto? Existirían solamente robots de trading. No quiere decir que en el mundo no existan robots de trading. Hay compañías especializadas en hacer robots de trading, fondos que utilizan robots de trading, pero solamente como una pequeña parte de una estrategia de inversión o un plan de trading bastante elaborado. Uh, Seguí en mi lucha hasta que llegué al momento, ese momento en que ya uno siente que sabe, volví a jugar o volví a entrar en el ruedo, volví a entrar con una cuenta real y afortunadamente en ese momento, estoy hablándoles más o menos del 2009, y conseguí un trabajo en una mesa de inversión donde aprendí muchísimo y empecé a aprender de otros mercados como acciones, opciones, ETFs, futuros, y entendí que ese mundo del trading definitivamente era lo que me gustaba. Y bueno, llevo siendo trader desde ese momento, más o menos, docente más o menos desde el 2013. Bueno, más o menos eso es un poquito de lo que les tengo que contar acerca de mi experiencia con el trading. Soy cofundador de Investopi, llevamos con Investopi desde el 2013, educando a muchísimas personas en todos los diferentes mercados, Forex, acciones, opciones, ETFs y ahora criptomonedas que están de moda. Y bueno, la idea es que aprendamos todos. Por favor, si tienen preguntas, no duden en hacerme cualquier pregunta, por tonta que parezca, por básica que parezca o por avanzada que parezca. No se limiten, no se limiten en las preguntas. Yo voy a hacer unas pausas diferentes para responder esas preguntas para que le demos buena continuidad a la charla. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que quiero contarles hoy? Sucede que hace más o menos un mes yo estaba hablando con un amigo y ese amigo tiene una particularidad importante y es que tiene un trabajo corporativo muy bueno, gana muy buena plata, ¿cierto? Pero está muy cansado de su trabajo. Es decir, él trabaja para una gran compañía en Colombia, tiene un muy buen sueldo, tiene inclusive unos muy buenos beneficios dentro de su compañía, pero está cansado de trabajar. Y estoy hablándoles de una persona de más o menos 38, 40 años y está cansado de trabajar y
quisiera renunciar a su trabajo y quisiera ya, así no sea jubilarse, ¿cierto? Dedicarse a algo que realmente le guste y que realmente construya para él. Y estábamos hablando, bueno, ¿cuánto necesito yo para poder hacer eso, Marcelo? Me estaba preguntando. Entonces, pues evidentemente para responder eso es muy difícil de responder, pero lo primero que tenemos que saber para responder eso es, bueno, cuánto es lo que gana actualmente y cuánto es lo que se gasta actualmente y cuáles son sus futuros gastos programados en su vida para más o menos hacer un cálculo de qué puede llegar a hacer usted y cuánta plata necesita. Y él me decía repetidamente durante la charla que tuvimos, es que yo necesito ganarme $1.000.000. Entonces, por esa razón, llamamos a esta charla ¿cómo invertir $1.000.000? ¿Cómo invertirías $1.000.000? Porque llegamos a la conclusión con mi amigo eh, que bueno, si usted tuviera $1.000.000, ¿en qué lo invertiría? Y empezamos a hablar de qué pasa cuando una persona tiene $1.000.000. Entonces, vamos a iniciar hablando de lo que es $1.000.000. ¿Qué hacemos si tenemos $1.000.000? ¿Qué pasa con el ahorro versus la inversión? ¿Y qué pasa si no tenemos $1.000.000? ¿Listo? Arranquemos entonces. Perdón que se me perdió el mouse. Perdónenme que se me bloqueó por un momento mi... Aquí está. Listo. ¿Quién tiene $1.000.000? Muchas más personas de las que nosotros pensamos tienen $1.000.000, ¿cierto? No, con eso no estoy diciendo que todo el mundo tenga $1.000.000, ni que todo el mundo debería tener $1.000.000 o necesita inclusive $1.000.000, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que analicemos con este pequeño gráfico quién es o sí, qué persona es la que tiene $1.000.000. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Este es un ejemplo de una persona o una familia que tiene su vivienda propia y aparte de su vivienda propia muy posiblemente una finca de recreo, una casa de recreo o vacaciones, tiene 2 o 3 carros, ahí me refiero a una familia, un núcleo familiar con 2 o 3 carros, y un poco de ahorros y un negocio o una empresa mediana, pequeña, guión mediana. Esa persona es una persona de $1.000.000. Es una persona que tiene $1.000.000. ¿De acuerdo? Representada como vivienda propia, le pusimos más o menos $300.000. Yo voy a hablar siempre de dólares porque hay muchas personas de otras partes del mundo que no son Colombia, pero por estar en Colombia, yo voy también a igualarlo a pesos colombianos, traducido todo a dólares de 3.000 pesos. Yo sé que ahorita está un poco más abajo de 3.000 pesos, pero pensemos en dólares de 3.000 pesos. Si pensamos en vivienda propia por $300.000, hablamos de más o menos 900 millones de pesos entre un apartamento o una casa y una pequeña finca. No estamos hablando de finca de hectáreas con ganado, no. Una pequeña finca de recreo. Vehículos por $30.000, estamos hablando de 90 millones de pesos. Pueden ser 2 o 3 vehículos que sumen 90 millones de pesos. Un carro, digamos una camioneta de 50 millones y un carro de 40, más o menos. Ahorros por $170.000, que serían más o menos 500 millones, alrededor de 500 millones, y un negocio que valga más o menos 1.500 millones. Yo sé que no son todas las personas que conocemos quienes caben dentro de esta descripción, pero estoy seguro que nosotros todos conocemos no a una persona, sino a varias personas que más o menos cumplen estas características y más o menos cumplen el hecho de tener $1.000.000.
¿Y esto para qué lo hago? Para que aterricemos el concepto de $1.000.000 como algo que no es increíblemente alto ni increíblemente lejos de lograr, ¿sí? Una persona promedio de clase media alta, acomodada, está dentro de esos parámetros, ¿de acuerdo? Se los digo porque la palabra millón o la frase $1.000.000 suena como algo supremamente inalcanzable y es muy posible que una persona también promedio con un buen ingreso nunca llegue a tener $1.000.000. Eso no es un problema tampoco, ¿cierto? Pero llegar a tener $1.000.000 no quiere decir algo supremamente lejos, ¿de acuerdo? Ni para un norteamericano, ni para un europeo, ni para un latinoamericano, ni siquiera para un latinoamericano. Si ustedes piensan en una persona, un norteamericano, para un norteamericano tener una distribución de capital de este estilo es muchísimo más fácil, es muchísimo más lógico, ¿cierto? Por todo su sistema financiero y por todo su sistema de consumo, los norteamericanos acumulan mucho valor en cosas, ¿sí? Puede que un norteamericano promedio en el banco y no tenga esos $170.000 que hablamos acá, pero tiene una casa de $700.000 fácilmente. Estoy hablando de una persona nivel medio de ingresos. ¿Por qué? Porque los créditos de vivienda son mucho más logrables y digamos que a una persona promedio le prestan muchísimo más. Cambia de vehículo mucho más fácilmente que un latinoamericano. Y si tiene una compañía, la compañía tiene valor o adquiere valor mucho más rápido que en Latinoamérica, etcétera. ¿De acuerdo? Pero digamos que aterrizándonos a lo que es un latinoamericano, esto más o menos sería lo que es una persona de $1.000.000 o que tiene $1.000.000. Pero una cosa es tener vehículos, finca raíz, un negocio y otra cosa es poder invertir ese $1.000.000. ¿De acuerdo? Sucede que el 50% de las familias promedio, perdón que eso se me adelantó, el 50% de las familias promedio que tienen en su capital $1.000.000 o una cifra similar a $1.000.000, tienen un 50% de expectativa de vida. Ojo que estoy hablando de familias, no de personas, núcleos familiares, no personas individuales. 2, expectativa de vida promedio de la familia completa. ¿De acuerdo? Estoy hablando de papás e hijos. ¿Listo? Vamos a poner dentro de nuestra cabeza que ese 50% son 40 años. Y esa cifra simplemente me la estoy inventando, pero es para que hagamos unos cálculos más adelante. Recordemos esto entonces. Una persona que tiene $1.000.000 tiene por delante, su familia tiene por delante 40 años. ¿De acuerdo? Ahora, es que los hijos van a tener hijos y sus hijos al mismo tiempo hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero pues evidentemente no es que nos vamos a gastar todo el dinero de lo que logremos con ese $1.000.000 y ya, no. Vamos a trabajar, vamos a invertir, etcétera. Entonces, vamos a pensar en específicamente en 40 años para adelante. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto gana la persona que tiene $1.000.000 hoy actualmente en Latinoamérica? Y voy a seguir hablando de familias. Voy a seguir hablando de familias y sucede que una familia latinoamericana que tenga dentro de su capital $1.000.000
gana aproximadamente $5.000 mensuales. $5.000 mensuales son 15 millones de pesos. Obviamente puede ganar más, puede haber unos que ganen menos, pero lo normal de una familia con un capital de $1.000.000 es un ingreso promedio en la familia de 15 millones de pesos o $5.000. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, esos datos todos los saco de un estudio que hizo Forbes sobre los ingresos de los latinoamericanos. Desafortunadamente, el 82% de las personas que manejan este tipo de ingresos se dedican a trabajar. Y yo aquí puse que se dedican a pensar en su educación o en la educación de su familia, en sus hipotecas, en que pues gastan tiempo trabajando, posiblemente piensan en inversión, gastan tiempo en otras cosas, pero en general no tienen tiempo, sino que trabajan por mantener un estilo de vida. El hecho de ganarse 15 millones de pesos o $5.000 hace que entren en un círculo que yo llamaría un círculo vicioso, que por ejemplo Robert Kiyosaki lo llama la carrera de las ratas, creo que lo llama. Yo no soy fan de Robert Kiyosaki, pero ese término me gusta, que creo que lo llama la carrera de las ratas, y es sencillamente que el próximo mes tengo que trabajar porque tengo que seguir manteniendo mi estilo de vida en el que me gano $5.000 mensuales. Entonces, para poder mantener ese mismo estilo de vida, tengo que trabajar mes a mes, todos los meses, ¿cierto? Y no se preocupan por salirse de ese círculo, sino por sencillamente mantener ese estatus. ¿De acuerdo? La idea es que rompamos ese paradigma y miremos cómo podemos proyectarnos para que salgamos de ese camino o esa carrera de las ratas y sencillamente tengamos unos activos que nos financien ese estilo de vida. Y nosotros tengamos tiempo no, para tener realmente ese estilo de vida y sencillamente no tener que trabajar necesariamente por él. Ahora, con esto no les estoy diciendo en ningún momento que es que ustedes necesitan ganarse $5.000 mensuales o más o menos. Cada persona, cada familia tiene necesidades diferentes. Esto sencillamente es un ejemplo a $1.000.000. ¿Listo? Muy bien. Permítanme. Muy bien. ¿Qué pasa entonces si ahora tengo $1.000.000? Entonces, no pensemos en que tengo toda una cantidad de cosas, vehículos, finca raíz, etcétera, por $1.000.000, sino que verdaderamente yo tengo para invertir, no para gastar. O bueno, para gastar también $1.000.000. ¿Qué pasa si yo en este momento tengo $1.000.000 y decido hacer una inversión? Muy posiblemente varios de ustedes se imaginen, bueno, pues si yo tengo $1.000.000, yo puedo solamente con ese $1.000.000 gastar mes a mes una cantidad de plata que tengo que calcular, ¿cierto? Y esa cantidad de plata o esa cantidad de dinero, pues sencillamente no lo tengo ni siquiera que invertir, sino que sencillamente yo me puedo gastar, por ejemplo, los $5.000 mensuales. Y la pregunta es, ¿será que alcanzo a llegar 40 años en el futuro gastándome esa cantidad de dinero? Porque hoy son $4.000, perdón, los $5.000, ¿cierto? Pero el próximo año son 5.200, ¿cierto? Y el próximo año, el siguiente a ese serán 5.600. Recuerden que existe algo que se llama
inflación, ¿cierto? Y lo que vale el dinero hoy no es lo mismo que vale mañana, ni el próximo año, ni dentro de 10 años. Entonces tenemos que tener en cuenta un porcentaje de inflación, ¿cierto? Normal. ¿Y será que ese $1.000.000 hace que yo me pueda gastar esos $5.000 sin preocuparme por invertir? Sería fabuloso, sería increíble, porque si ya tiene usted $1.000.000, pues sencillamente póngalos en el banco y empiece a vivir de eso y ya. Pero desafortunadamente no es así. Usted sabe que si yo tengo $1.000.000, yo debería invertir en un portafolio más o menos de este estilo. Y esto no quiere decir que esté grabado en piedra ni que sea una regla general para todo el mundo, porque todo el mundo tiene diferentes intereses, diferente aversión al riesgo, diferentes objetivos en su vida. Un ejemplo muy claro es una familia que tenga hijos, que le quiera dejar algo de patrimonio a sus hijos, y otro ejemplo bastante claro es una pareja que no tiene hijos y sencillamente no tiene descendencia a quien dejarle el dinero, entonces se pueden gastar todo el dinero. Son dos familias normales, común y corrientes, que tienen dos objetivos de inversión completamente diferentes. Y así, entre esos dos, que son bien diferentes, hay muchísimas diferentes posibilidades de personas o familias que tengan diferentes intereses, y por eso no existe una regla general de inversión para todos, ni una regla de riesgo general para todos, pero más o menos funciona de la siguiente manera. El 10% del capital debería estar invertido en alta rentabilidad, ¿sí? Alta rentabilidad son inversiones que pueden dar el 30% anual, el 40% anual. Son inversiones de muy alta rentabilidad, pero ojo, también de muy alto riesgo, ¿sí? Siempre hay una regla en las finanzas, y es que a mayor rentabilidad o a mayor posibilidad de rentabilidad existe mayor riesgo, siempre. Y aquí no me estoy metiendo con inversiones en pirámides o en redes de mercadeo por allá viciadas o en cosas raras, no. Yo estoy hablando de instrumentos financieros reales de alta rentabilidad que pueden manejar ustedes o pueden manejar unos terceros para ustedes, pero de alta rentabilidad. 30% en finca raíz, ¿por qué no? Claro que sí, la finca raíz es importante, y la finca raíz es una inversión que funciona muy bien para casi todo tipo de personas, ya sea que esa inversión en finca raíz sea mi propia vivienda, que no es lo que recomiendan los expertos, o sea en finca raíz de la cual resulte una rentabilidad, ya sea por renta o ya sea por ganancia de valor, o lo que llamamos comúnmente engorde de la finca raíz, ¿de acuerdo? Y 60% de inversión en instrumentos de bajo riesgo. Pueden ser especulativos, pueden ser instrumentos de renta variable, pero instrumentos que sean de mucho menor riesgo, bastante estables, como por ejemplo un portafolio de ETF, por ejemplo un fondo de inversión, por ejemplo inversiones estructuradas, ¿de acuerdo? Para que nuestro dinero, la mayor parte de nuestro dinero, sencillamente conserve valor, ¿de acuerdo? Muy bien. Sucede que el 30% de las personas tienen baja aversión al riesgo. Solamente el 30% de las personas tienen baja aversión al riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 70% de las personas le tiene miedo al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, el 70% de las personas, sigo hablando de latinoamericanos, el 70% de los latinoamericanos le tenemos miedo a invertir en X o Y. Me refiero a inversiones de riesgo, ¿cierto?
¿Por qué le tenemos riesgo? Porque nos cuesta mucho capitalizarnos. ¿De acuerdo? Eso puede estar bien. Tener algo de aversión al riesgo puede estar bien para que no cometamos locuras, pero tenemos que también mentalizarnos que tenemos que empezar a educarnos en cuáles inversiones nos convienen más o cuáles inversiones nos gustan más. ¿De acuerdo? Sucede también que el 80% de las personas que tienen acceso a inversión en finca raíz se sobreinvierten en finca raíz. ¿Sí? La finca raíz es interesante como inversión, pero tiene dos cosas. La primera, la renta sobre la finca raíz es muy baja, ¿sí? Es muy, muy baja. Entonces, tiene que complementarse con ganancia de valor sobre la propiedad. No podemos pensar en comprar una propiedad o una serie de propiedades grande o muy grande dentro de nuestro portafolio de inversión si está muy alta la finca raíz, ¿sí? O sea, conozco muchas personas, por ejemplo, que deciden invertir en apartamentos comprados sobre planos. Así estén caros, piensan que es barato porque están comprando sobre planos, lo arriendan durante un año y después lo venden y le van a sacar rentabilidad. Eso está bien, pero todo eso es mucho menos hábil que, por ejemplo, comprar un lote en un sitio de alta valorización, que el lote no renta, pero al final tiene una valorización mucho más alta. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay personas que cogen el 80% de su capital y lo invierten en finca raíz. Y a la final tienen una renta, ¿cierto? Pero sobre un pasivo, perdón, sobre un pasivo, no, sobre un activo increíblemente costoso, que sería mucho más óptimo en otro tipo de inversiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúo. Hablemos un poquito de cómo sería el inversión versus el ahorro. Si me permiten, es que no veo el mouse. Listo. Recordemos algo que teníamos en la cabeza. Una persona promedio o una familia promedio que tiene $1.000.000 tiene un ingreso de $5.000 mensuales. ¿De acuerdo? No quiere decir que entonces, como yo no tengo $5.000 mensuales de ingreso, entonces nunca voy a tener $1.000.000. No, para nada. De hecho, conozco personalmente familias que tienen más de $1.000.000 y tienen unos ingresos mucho más pequeños. O tampoco quiere decir que mi familia gana más, pero no tengo $1.000.000, entonces lo estoy haciendo mal. Tampoco. Sencillamente hay que proyectarnos un poco, ¿cierto? Esto simplemente es un promedio. Recordemos que tenemos 40 años por delante. Aquí no me salió el 40, pero tenemos 40 años por delante. Haciendo unos cálculos de una inflación normal del 5%, nos arroja, o más bien, pensando en una inflación del 5% y pensando en capital inicial de $1.000.000, si nosotros solamente hacemos un ahorro, y un ahorro pensando en un ahorro en una cosa de renta fija que nos dé algo así como el 6%, nos arroja que nosotros durante los próximos 40 años nos podemos gastar mensualmente $2.500. No nos podemos gastar $5.000. ¿De acuerdo? Pero es una alternativa. Y ojo, piensen nuevamente en las personas que les decía ahorita, en la familia que les mencionaba ahorita, que no tienen hijos, no tienen descendencia, no tienen que dejarle o no quieren dejarle dinero a nadie y sencillamente quieren vivir del capital que han construido en su vida. Y estas personas, si tienen $1.000.000 en este momento y pueden convertir sus propiedades o sus activos en $1.000.000,
pues sencillamente podrían gastarse $2.500 mensuales, que son más o menos 7,5 millones de pesos, y vivir tranquilos, sin invertir, sin hacer absolutamente nada más. En los 40 próximos años pueden vivir con esos $2.500. Ojo, no son $2.500 toda la vida, es pensando en la inflación, es decir, pensando en que en el último año, en el año 40, se están gastando $201,000 al año, es decir, um, casi $17,000, si no estoy mal. Entonces, es pensando en inflación, pensando en una inflación del 5%, pueden gastar hoy lo que equivale a $2.500 mensuales. Con la inflación duran 40 años y se les acaba todo el dinero. Invirtiendo o no invirtiendo, sencillamente manteniendo el dinero en una cuenta de renta fija calculada al 6%, que es lo que más o menos da un CDT. ¿De acuerdo? Para los que no saben qué es un CDT, es un certificado de término fijo. Y es un activo bastante de poco riesgo que se consigue en un banco. Es una inversión de bajo riesgo de ahorro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros hacemos inversión de renta variable? Y cuando hablo de renta variable es inversión en, por ejemplo, en acciones, en fondos, en finca raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Y logramos el 12% anual. Solamente con el 12% anual. Recuerden, el anterior era 6% anual. Este, del embudo, de los gastos, es 6% anual. Este de la inversión es del 12% anual. No es un gran rendimiento. Y este nos permite gastar lo que hoy son $60,000 mensuales, anuales, o $5,000 mensuales. ¿De acuerdo? Haciendo un cálculo proyectado con la inflación y gastándonos mes a mes el dinero, quiere decir que en el año 40 nos estamos gastando $422,400. ¿De acuerdo? En el último año, es decir, en el año 40. Y todavía nos queda un capital o quedaría un capital para nuestros descendientes de $664,000. No es mucho, pero solamente invirtiendo con un porcentaje de 12% tenemos esa posibilidad. ¿No? Ahora bien, si nosotros invertimos en bolsa y nosotros no sabemos absolutamente nada de bolsa e invertimos solamente en el S&P 500, tenemos un promedio mensual en los últimos 40 años del casi el 8%. Solamente educándonos un poquito más en inversiones, logramos ese 12%, y ahí sí podemos salir de eso que llama Robert Kiyosaki la carrera de la rata, que me corrigió alguien en el chat, muchas gracias, y podemos sencillamente vivir de nuestras inversiones. Preguntas hasta acá, por favor. Bueno, por aquí me dicen... Perfecto. Bueno, hay una persona que dice, yo tengo $1,000,000, pero no en plata. Buenísimo. Antonio dice, yo tengo mucha finca raíz y es lo peor. A la finca voy cada 3 meses, por si acaso, y solo gasta plata. Eso le pasa a muchísimas personas. Y te voy a contar, de mi familia, tengo 2 tíos que tienen finca, mi mamá tiene finca, mi
Bueno, creo que mi familia no tiene nadie más finca y ellos casi nunca van. Entonces la finca, como casa de recreo, es un negocio malísimo, a no ser de que sea una finca de recreo para arrendar y pues tienen que conocer el mercado. Mario dice, hay que diferenciar los tipos de finca raíz, ¿son activos o pasivos? Pensando en que son activos, Mario. Dice Juan, ese 12% sobre el $1.000.000 es sobre el 10% que habló antes. No sé qué es el 10, no sé a cuál 10% te refieres. El 12% me refiero a que si yo tengo $1.000.000 y le hago un rendimiento, le consigo un rendimiento anual del 12%, puedo gastarme $60.000 al año sin problema. Y reduciendo un poco el capital, obvio, pero pensando en la inflación y que puedo vivir 40 años de eso. ¿De acuerdo? Guillermo me pregunta, ¿me repites cuánto es más o menos la rentabilidad del S&P 500 mensual? Guillermo, la rentabilidad del S&P 500 en los últimos 40 años, la rentabilidad anual es casi del 8%. Casi me refiero como al 7.7%, una cosa parecida a eso. Repito, en los últimos 40 años, con las caídas, con las burbujas financieras, con las crisis que han habido en los últimos 40 años, etcétera, la rentabilidad promedio anual es del 7.8 más o menos. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúo. ¿En qué invertimos? La pregunta más importante. ¿En qué invertimos? Hay muchas diferentes posibilidades de inversión. Muchas diferentes posibilidades de inversión alejadas de los ahorros y la finca raíz, aunque los ahorros y la finca raíz son definitivamente posibilidades de inversión. Primero que todo, acciones. Las acciones son un instrumento financiero genial para invertir. Son instrumentos financieros bastante seguros, volátiles, pero bastante seguros, porque las acciones ofrecen la característica de que uno tiene una cantidad o una porción de una empresa que está especulada y que sube y que baja y que tiene altibajos como todas las diferentes inversiones, pero ofrece unas rentabilidades bastante interesantes, mayores, si lo sabemos hacer más o menos bien, mayores a un 7.8% mensual, que eso es ya interesante. ¿De acuerdo? Entonces las acciones son bastante interesantes. Portafolios estructurados. ¿Qué es un portafolio estructurado? Un portafolio de fondos o un portafolio de ETFs o un portafolio de acciones a largo plazo. Los portafolios estructurados tienen un rendimiento bastante interesante. Se puede jugar con el interés compuesto. Es una inversión que tiene una rentabilidad no fija, es variable, pero bastante estable, sobre todo en tiempos de alta volatilidad, y es una alternativa bastante interesante. Forex. Forex es un mercado de riesgo. ¿Se acuerdan que había un pedazo de la inversión que yo les decía que esa parte era de alto riesgo? Bueno, Forex pertenece a ese mundo, y las criptomonedas, que es el mundo que sigue acá, son otras posibilidades de inversión de alto riesgo. Tanto Forex como las criptomonedas son inversiones de altísimo riesgo y altísima rentabilidad, ¿de acuerdo? Para invertir en cualquiera de los dos mercados, toca conocerlos, toca entenderlos y sobre todo entender los riesgos asociados, ¿cierto?
Hay personas que en este momento están invirtiendo en Bitcoin, se están sobreinvirtiendo en Bitcoin y cogen y venden su casa o hipotecan su casa o venden su carro para invertir en criptomonedas. Hombre, puede que les vaya muy bien, ¿sí? Si lo hicieron, por ejemplo, en enero del 2017 a enero del 2018, multiplicaron su dinero por 10. Pero eso no quiere decir que de enero al 2010, de enero 2018 a enero del 2019 vaya a pasar lo mismo. Entonces, con Forex y criptomonedas hay que tener cuidado, hay que conocer los riesgos y evidentemente invertir un poco porque esos son mercados de muchísima rentabilidad. Las opciones financieras son súper interesantísimas. Son un mercado que está como entre la mitad de el riesgo de las acciones, que es bajo, y el riesgo de las criptomonedas o forex, que es alto, está como en la mitad. Es un mercado interesante. Ojo, para los que no conocen, no son las opciones binarias. Las opciones binarias ni siquiera las pongo acá porque eso es prácticamente un casino. Aquí estoy hablando de opciones financieras sobre acciones en el mercado de Nueva York, que es una alternativa increíble de inversión. Y sobre todo acompañado de acciones. ETFs, que son más parecidos a los fondos en los portafolios estructurados, muy buena inversión, de bajo riesgo y rentabilidad bastante estable. Finca raíz, obviamente, y un poco de ahorros también, sobre todo para emergencias. Esto es como en lo que podemos nosotros invertir si tenemos $1.000.000. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos $1.000.000? No importa. Con esto quiero decirles que nosotros empezamos pensando en, bueno, esta charla de invertir $1.000.000 suena súper interesante, pero ¿y qué pasa si yo no tengo $1.000.000? ¿Puedo invertir en todas estas otras cosas? En acciones, ETFs, portafolios estructurados, criptomonedas, incluso finca raíz. Por supuesto que sí. Actualmente nosotros podemos invertir en un portafolio de inversiones desde $1.000. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo hacerlo. Y al respecto voy a mencionarles dos ejemplos. Si yo no tengo $1.000.000, ¿cierto? Sino que tengo $1.000, yo no puedo ir a una comisionista de bolsa cualquiera y decir, bueno, yo tengo $1.000, quiero invertirlos, porque lo primero que hacen es ofrecerle a uno un fondo de inversión y un fondo de inversión malo. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Esa es la triste realidad de las posibilidades de inversión que ofrecen las entidades locales en Latinoamérica, y me disculpan todas las entidades financieras en Latinoamérica, porque esa es la triste realidad. Yo voy a un banco local, ni siquiera voy a decir cuál, y digo, tengo $1.000 y quiero invertirlos, $3.000 para que se pongan en contexto, 3 millones de pesos colombianos, quiero invertirlos. El banco, si acaso le ve a uno, o si acaso encuentra a uno el ejecutivo que le dé interés a uno, le ofrece un fondo de inversiones malo, en acciones que no funciona bien. ¿De acuerdo? Si nosotros conocemos un poquito más, con esos $1.000 podemos hacer inversión en la bolsa de Nueva York, nosotros mismos, manejar nuestras acciones nosotros mismos, con unas comisiones increíblemente bajas y una posibilidad de rentabilidad buenísima. ¿Cómo hacerlo? Hay que aprender a hacerlo, ¿cierto? Con $1.000 podemos invertir en Forex y tener un portafolio de monedas, de divisas, bien interesante, de alta especulación, alto riesgo, pero súper interesante. Obviamente, para los que conocen las criptomonedas y les gustan las criptomonedas, podemos hacer inversión en criptomonedas con $1.000 o menos, ¿cierto? Las criptomonedas son de increíble fácil acceso, así que si tenemos, no sé, $100 también podemos hacerlo. Y podemos
y lograr una inversión obviamente de alto riesgo, de altísimo riesgo, pero alta rentabilidad en criptomonedas. Portafolios estructurados, podemos invertirlos, podemos encontrarlos o podemos formarlos desde $1,000 nosotros mismos, sabiendo escoger la entidad financiera de dónde estructurarlos, lo mismo que los portafolios de ETF. Y al respecto de los portafolios de ETF, sobre todo con estrategias de diversificación temporal, es súper posible ir creciendo nuestra inversión poco a poco. Finca raíz. Hombre, Marcelo, ¿cómo hace uno para invertir en finca raíz si uno tiene $1,000? Es completamente posible y es posible de dos maneras. La primera, finca raíz a través de REITs en los Estados Unidos con buenas rentabilidades, tanto de utilidades por renta como de valorización, o a través de consecución de finca raíz de crowdfunding o tenencia compartida. A mí esa me gusta, pero me gustan mucho más los rates. Funcionan muy, muy bien. Es una inversión conocida por los gringos, completamente conocida por los gringos y los fondos de pensión, sobre todo los 401 en los Estados Unidos para los norteamericanos, utilizan rates porque son una inversión de bajo riesgo y tienen una rentabilidad bastante interesante. Y obviamente tener una parte en ahorros es interesante. Obviamente en ahorro podemos tener $100, $500, $1,000 o 10,000 o 50,000 o 1,000,000. Podríamos tener ahorros en cualquier escala. Señores, preguntas hasta acá, por favor. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Antonio nos dice. Bueno, no, hay unas preguntas antes. Ok. Aquí dice. Buenas noches. Si uno posee un capital ahorrado en el cual es lo único que se posee, ¿debería uno invertirlo y mantenerlo hasta poder tener, digamos, ingresos nuevamente? Daniel, lo que te entiendo es que lo que te interesaría es, si tienes un capital ahorrado, lo que es invertir, que vaya creciendo esa inversión hasta que en algún momento pueda sacarle una rentabilidad mensual. Eso es más o menos lo que entiendo de tu pregunta. La respuesta es sí, si es lo que necesitas o es lo que deseas, ¿cierto? Yo soy de la siguiente política. Yo pertenezco a la siguiente política. No invertir y reinvertir todo lo invertido, ¿cierto? Porque al final a uno le aburre esa inversión, y a lo que me refiero es, voy a empezar con $1,000, el siguiente mes tengo 1,100, reinvierto los 100, el siguiente mes tengo 1,150, reinvierto los 50, etcétera, 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 hasta un futuro lejano de tener un capital para poder disfrutarlo. Eso a mí no me gusta. A mí me gusta la reinversión, sí, pero también me gusta disfrutar de mis rentabilidades a cualquier escala, ¿sí? Y a cualquier escala les estoy hablando de ¿qué pasa si yo no tengo $1,000,000, sino que tengo $1,000? Y esos $1,000 todos los meses me empiezan a rentar el 3% o el 2%, ¿sí? No es que sea mucho lo que me empieza a rentar, pero ¿qué pasa si un día digo, bueno, este mes voy a irme de vacaciones y parte de las vacaciones las voy a pagar con la rentabilidad que tuve? Increíblemente delicioso, porque es rentabilidad que has ganado. Entonces, no gastarte toda la rentabilidad, porque entonces no crece tu portafolio, pero empezar a disfrutar de tu rentabilidad rápidamente, porque si no te aburres de tu inversión y llega un momento en que te la gastas toda. ¿De acuerdo? Ni tanto, hay un dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Eso lo decía mi papá, o lo dice mi papá. Y más o menos eso.
un poco para gasto, un poco para reinversión. Dice Julián, en Colombia el porcentaje que queda el intermediario es muy alto. ¿Habría forma de bajarlo? Totalmente, Julián. Sobre todo cuando hablamos, Julián me habla muy posiblemente cuando hablamos de acciones, portafolios estructurados, fondos, etcétera. Los intermediarios colombianos son muy abusivos y se quedan con mucho porcentaje. Julián, si tú aprendes a hacerlo tú mismo, la intermediación que vas a tener que pagar es muy mínima. Obviamente, en casi todos los mercados, en casi todos los instrumentos de inversión, hay intermediación, hay un costo de intermediación porque tú tienes que contratar una compañía para poner tus recursos, para que no para que te manejen los recursos, sino para tenerlos disponibles para invertir en bolsa o en otros activos. Ahí hay intermediación y eso tienes que pagarlo sí o sí, pero los porcentajes de intermediación pueden llegar a ser del 1%, 0.5%. Antonio dice, yo tengo muy mala experiencia con la Bolsa de Colombia. Las comisiones son muy altas, lo mismo que decía Julián ahorita. No cuidan el dinero de uno, totalmente, ahorita les cuento por qué. Con la Bolsa de Nueva York me ha ido mejor y mi objetivo es aprender a hacerlo yo mismo para quitar tantos costos. Buenísima lo que nos cuenta Antonio. Yo les voy a contar por qué sucede esto. En Colombia, y no solamente en Colombia, Perú, Chile y otros mercados de Latinoamérica, las bolsas son muy pequeñas y son muy manipuladas. Y los clientes de los comisionistas de bolsa son muy pocos, ¿de acuerdo? Cuando llega un cliente que tenga muchísimo dinero, lo atienden muy bien y cuidan su dinero. ¿Por qué? Porque las rentabilidades hacen que la comisionista le vaya bien. Pero si es uno que invierte, no hablemos ni de 1 millón ni de $1,000, que invierte $10,000, uno como cliente de la comisionista de bolsa, no le importa nada a la comisionista de bolsa. Entonces no le cuidan a uno el dinero. Lo mejor es hacerlo uno mismo y desafortunadamente hacerlo en un mercado mucho más grande como el de la bolsa de Nueva York. Es muy fácil de hacerlo con unos costos de intermediación muy bajitos y como les digo, ustedes pueden arrancar desde $1,000 y pueden aprender con $1,000. ¿Qué es que quiero invertir más? Sí, pueden empezar con $1,000 y después aumentan la inversión a 10,000 o a 100,000 o a 1,000,000 dependiendo de sus posibilidades. Pero se puede aprender con muy poco y se puede estructurar un portafolio con muy bajo costo. ¿Cómo haría yo para negociar acciones sin intermediario con comisiones muy bajas? Sin intermediario no se puede porque uno como persona no puede ir a la bolsa y decir, deme acciones de X compañía. Tienes que contratar un broker o comisionista de bolsa, pero tienes que contratar un broker o comisionista de bolsa que se acomode a tus necesidades. Si vas a invertir poco dinero, tienes que conseguir un broker o una comisionista de bolsa especializado en cuentas de bajos montos para que las comisiones sean pequeñas. Te estoy hablando de comisiones de $1 o comisiones de $0,5, ¿sí? Ahora, si tienes una cuenta grande, puede que ya quieras más servicios, más personalizados, en donde las comisiones te pueden costar $10, $20, pero no te importa porque las inversiones son más grandes. Depende del tamaño de tu inversión, la escogencia de tu comisionista. ¿Me podrías explicar cómo funciona la inversión en ETF? Las inversiones en ETF son muy fáciles de entender. Un ETF es una inversión compuesta por muchos diferentes activos, por ejemplo, acciones de tecnología. Entonces hay acciones de Apple, Google, Facebook, Netflix, etcétera. Todas esas acciones las meten como dentro de una bolsa y parten esa bolsa en pedacitos muy pequeños, inscriben esos pedacitos pequeños en la bolsa de Nueva York o en cualquier bolsa del mundo y nosotros compramos esos pedacitos como si fueran acciones individuales. Pero dentro de cada pedacito hay muchos pedacitos de diferentes acciones. Así funciona más o menos. Y Mario me pregunta, ¿qué broker nos recomiendas para operar en Forex? Mario, yo no puedo recomendar por legislación colombiana, no puedo recomendar ningún broker. Lo que te recomiendo es que utilices un broker
que tenga regulación, ojalá en los Estados Unidos. Si no, en Reino Unido o Japón o inclusive Australia, pero lo mejor es que consigas un broker que tenga regulación en los Estados Unidos para evitarte cualquier problema. Pero digamos que de eso pues podemos hacer una asesoría personalizada, obviamente, para contarte un poco más. ¿Listo? Bueno, señores, hasta el momento no tengo más preguntas. Les agradezco su asistencia el día de hoy o la noche de hoy. Espero les haya gustado, hayan entendido un poco de qué se trata, qué opciones hay y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias nuevamente a todos por asistir y los dejo. Que estén muy bien. Chao, chao.